Bendiciones, amados hermanos, gracias al Señor que tenemos esta nueva oportunidad de volvernos a encontrar a través de el estudio bíblico, a todos los hermanos que están inscritos en el instituto y aquellos que también están participando de estos estudios. Queremos decir lo que es grato enseñar la palabra del Señor y decirles que seamos más diligentes en estudiar la palabra del Señor para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a contestar estas últimas preguntas de este estudio. Estamos viendo 7 preguntas acerca del bautismo en agua. La número 5 dice: ¿qué ilustra o proclama el bautismo en agua en la dispensación de la gracia? ¿Qué es lo que ilustra? En primer lugar, permíteme explicarle lo que el bautismo en agua no hace. El bautismo en agua no puede salvar, no puede regenerar ni dar perdón de los pecados, ni puede dar el Espíritu Santo a los perdidos, porque no hay ninguna obra o rito que pueda hacerse, que el hombre pueda hacer para ser salvo, porque todo lo que nosotros somos ahora en Cristo es gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados. El bautismo en agua no puede santificar, no puede hacer espiritual a ningún ser humano, no puede calificar a los salvos al servicio del Señor, porque no hay ninguna obra o rito que pueda hacer esto. En Gálatas capítulo 3, del 2 al 3, Pablo explica cómo es la salvación y es a través de la fe. El caminar piadoso y el crecimiento espiritual es totalmente por la gracia de Dios, consignado por medio de la fe en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Es a través del bautismo en el Espíritu que somos hijos de Dios, no a través del bautismo en agua. Entonces el caminar piadoso y el crecimiento espiritual es totalmente por la gracia de Dios. No es por nada más, que es por la gracia del Señor. El bautismo en agua no es necesario para ser miembro de una iglesia. Esto no se encuentra en la Biblia. Esto no se encuentra en la Biblia. Entonces, cuando las personas están enseñando, los pastores están enseñando que el bautismo es esencial para la salvación, es una herejía prácticamente, porque en toda la palabra del Señor vemos que el bautismo en agua es una obra. Esto ya lo dijimos en las lecciones anteriores, que esto no se encuentra en la Biblia. Francamente es más difícil llegar a ser miembro de algunas iglesias que ir al cielo, porque las iglesias le ponen un montón de requisitos a las personas. Entonces, ¿qué es lo que el bautismo en agua proclama? Esa es una pregunta. ¿Qué es el bautismo en agua proclama? El bautismo en agua es una ilustración de nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando los creyentes son sumergidos en el agua, simbólicamente están ilustrando el hecho de que han muerto con Cristo y han sido sepultados con Cristo y han resucitado con Cristo, y ahora son una nueva creación en Cristo y han creído que Cristo murió por sus pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. O sea que el bautismo en agua, ¿qué es lo que proclama? Es una ilustración de nuestra identificación con Cristo. Primero es la realidad, después es el rito. Primero es la realidad, y Romanos lo dice claramente. Dice Romanos: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, cuando los creyentes son sumergidos en el agua, simbólicamente están ilustrando el hecho de que han muerto con Cristo. Ellos han sido sepultados con Cristo y han resucitado con Cristo. Es lo que Pablo está enseñando en este pasaje de Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Aquí Pablo es enfático
Pablo expone en el capítulo 6 de Romanos, versículos 3 al 5, expone la realidad de la unión de cada creyente con Cristo, que es ilustrada por medio del bautismo en agua. Romanos 6 no trata con el agua, sino que con el bautismo por medio del Espíritu Santo. Hay que notar claramente lo que dice el versículo. Note que estos creyentes en Roma habían sido bautizados en Cristo, no en agua. Y volvemos a leer el pasaje, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo, dentro de, este es el bautismo del Espíritu Santo, no es el bautismo en agua, hemos sido bautizados en su muerte? Fíjese qué doctrina más maravillosa, porque aquí estamos hablando de la identificación con Cristo. El bautismo en agua es una maravillosa ilustración. Este bautismo espiritual en unión con Cristo también era verdad en los creyentes de Galacia. Por ejemplo, Pablo le dijo a los Gálatas en el 3:26 al 29. Aquí Pablo lo dijo también. Dice: este bautismo espiritual en unión con Cristo también era verdad en los creyentes de Galacia. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Note usted que no dice que somos hijos de Dios por el bautismo. Dice que somos hijos de Dios por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. No en mis obras, no en mis esfuerzos, no el bautismo de agua, no mis ayunos, no mis ritos. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, oiga bien, note, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Note usted de cómo una persona se convierte en un hijo de Dios por la fe, por la confianza en el solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, está hablando de una posición por igual en el cielo. Todos somos iguales delante de Dios. Tanto el varón como la hembra somos iguales. No hay diferencia en Cristo. Somos copartícipes y coherederos con Cristo de esa gran bendición que Él vino a comprar en la cruz del Calvario. Entonces también tenemos otro pasaje que estamos hablando, lo que el bautismo en agua proclama. El bautismo nos enseña que la obra bautizada, o sea, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos enseña que la obra bautizadora del Espíritu Santo en unión con Cristo es una verdad para todo creyente. Y Pablo escribió ahí: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos estos pasajes que estamos considerando son pasajes que están en relación al bautismo en el Espíritu Santo. Cuando las personas oyen el Evangelio y creen y confían en el sacrificio de Cristo, que es el Evangelio mismo, entonces el Espíritu Santo viene a vivir. Por eso Pablo dice, y usó una analogía Pablo en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber. La ilustración que Pablo utiliza para clarificar lo que el bautismo del Espíritu Santo es, que se nos dio a beber. Eso significa que está dentro de nosotros, está dentro de cada creyente que ha colocado su fe en el sacrificio de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es una de las 7 bendiciones que todos los creyentes tenemos en común. Esta es una de las 7 bendiciones que vemos en Efesios capítulo 4. Ahí en Efesios 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es una tremenda bendición. Son 7 bendiciones que Pablo le escribió a los efesios que tenemos nosotros, pero ahí dentro de esas 7 bendiciones está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
Es una de esas 7 bendiciones que todos los creyentes tenemos. Por medio del bautismo en agua, un creyente en Cristo públicamente proclama su fe e identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Porque cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, es un evento que no se ve, no se oye, se cree por la fe. Entonces el bautismo en agua lo hace público, lo hace evidente, lo ilustra. Por eso decía que primero es la realidad y después es el rito. Abraham primero fue salvo por la fe y luego fue circuncidado. Entonces, además, según Primera de Pedro 3:18 al 21, indica que el bautismo que corresponde a esto, o sea, el bautismo en agua, permite al creyente la oportunidad de proclamar públicamente que tiene una buena conciencia hacia Dios. Esto es porque ellos han sido perdonados debido a la muerte de Cristo por sus pecados. Imagínense, cuando yo estoy bautizándome en agua, estoy proclamando que yo tengo una buena conciencia. Y esa buena conciencia no la he logrado yo a través de mis esfuerzos. Es a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Estas extraordinarias verdades de la identificación son las que el bautismo en agua proclaman e ilustran. El rito bíblico no hace algo por usted. Este rito no hace nada por usted. En realidad es un símbolo visible de la unión invisible del creyente con Cristo. Cuando yo fui unido a Cristo, cuando fui colocado, plantado en el cuerpo de Cristo, eso fue invisible. Pero el acto del bautismo en agua lo hace visible. Esa unión que yo tuve, invisible, cuando el creyente se bautiza en agua, está proclamando esa unión que fue invisible cuando se bautizó cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, ahora lo está haciendo visible. Y de lo que Él ha hecho por nosotros, estamos diciendo que ¿qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? No lo que nosotros hacemos por Él. Esta es la razón por la cual cuando el pastor, el evangelista o quien sea bautiza, son sumergidos en el agua, después lo levantan del agua. ¿Quién es el que hace toda la obra? ¿Quién hace el trabajo? Lo hace el que está bautizando. Hace toda la obra, el que va a ser bautizado, el nuevo creyente que va a ser bautizado, ese no está haciendo absolutamente nada. Quien hace el trabajo, quien hace la obra, es el que está haciendo, el que está bautizando, es el que está haciendo la obra. Entonces, naturalmente, nosotros lo hacemos todo, el que bautiza lo hace todo. Aquellos que son bautizados simplemente confían en las personas que lo están haciendo. Y eso es exactamente lo que Dios hace por nosotros en la salvación. Qué maravillosa ilustración es el bautismo en agua. Por esa razón, el bautismo en agua, de acuerdo a la Biblia, solamente es realizado una sola vez para creyentes genuinos. ¿Por qué es que solo es una vez? Porque cada creyente es colocado en Cristo e identificado en unión con Cristo solo una vez. Entonces, por esa es la razón que es un solo bautismo en agua, porque solo una vez fuimos identificados en comunión con Jesucristo. Es así de cómo el bautismo en agua ilustra la identificación del creyente con Cristo. Es un medio para proclamar que uno ya ha sido salvo por medio de la gracia de Dios y que tiene una conciencia libre de culpabilidad ante Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de la fe sola en Cristo solamente. Hay un descanso tan maravilloso cuando oímos el Evangelio y lo entendemos. Por eso vivimos enamorados del Evangelio, de la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando venimos a entender, cuando yo comprendí lo que Cristo había hecho por mí y que ahora ya no tenía esa conciencia que me acusaba y que estaba en temor todo el tiempo de que si moría iba al infierno, ahora ya no tengo ese pesar. Tengo una conciencia libre de culpabilidad. Ya mi conciencia no me condena porque Cristo me perdonó todos mis pecados. Y voy a ir al cielo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario.
¡Qué excelente noticia! ¡Qué maravilla lo que el bautismo en agua proclama! Lamentablemente, por ignorar las Escrituras, erramos muchas veces. Además, es por eso, por medio del bautismo en agua, un creyente en Cristo públicamente proclama su fe e identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y en realidad es un símbolo visible de la unión invisible del creyente con Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. ¡Qué ilustración tan maravillosa! Esta es la razón por la cual solo una vez se bautiza a una persona, no dos veces. Es así de cómo el bautismo en agua ilustra la identificación del creyente con Cristo. Lo que el bautismo en agua ilustra y proclama. Veamos lo que dice la pregunta 6. ¿Hay algunas condiciones bíblicas que necesitamos llenar antes de que alguien sea bautizado en agua? Una buena pregunta. Vamos a ver cuáles son las condiciones. Número 1. Usted necesita ser un creyente genuino en Jesucristo, quien ha sido salvo por la gracia de Dios. Considere Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Cuál es la condición para ser bautizado en agua? Ser un creyente genuino. Cuando hablo de un creyente genuino, es alguien que ha creído en el sacrificio de Cristo. Note usted cómo está el orden. Crispo dice que era el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Fíjese bien, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Cuál es el requisito según la Biblia? Creer el Evangelio, que alguien predique el Evangelio y que los oyentes lo crean. Tienen que oír el Evangelio. Si el predicador no enseña el Evangelio, si enseña cualquier otro mensaje, pero no enseña el Evangelio, y las personas que han sido salvas no pueden recibir la salvación porque no han escuchado el mensaje correcto. Aquí es muy claro, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí tenemos dos verbos importantes, oír y creer. Entonces, es ahí donde la condición para poder ser bautizados en agua. Entonces necesitamos tener eso. Note, este es el mismo orden que observamos en Hechos capítulo 10. Ellos oyeron el Evangelio, ellos creyeron en Cristo solamente, ellos fueron perdonados por Dios, ellos recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados en agua. Mire cómo está el orden. Siempre el bautismo, la única condición para ser bautizado en agua es haber creído en el mensaje correcto, en el Evangelio de la gracia. Esa es la razón importante. No hay otra condición. Es lo que enseña la religión. La religión enseña que una persona tiene que estar casada para ser bautizado. Casada o soltero. De lo contrario no puede bautizarse. Y le enseñan previamente bastantes enseñanzas religiosas para que pueda ir al bautismo en agua. Algo que no tiene nada que ver, porque en la Biblia vemos que estos creyentes oyeron y creyeron y luego fueron bautizados en agua. Entonces, tenemos la condición número 2. Usted necesita ser un creyente en Jesucristo. Usted necesita ser salvo genuinamente. El rito sin la realidad no significa nada. Nada. Porque esta es la verdad. No es extraño que la Biblia no mencione ejemplos de bautismos de bebés en ningún lugar en la Escritura. ¿Por qué? Porque los niños no pueden creer en Cristo. Entonces, es importante notar que las personas se salvan es a través de la fe en el sacrificio de Cristo. Y estas personas que han escuchado el Evangelio tienen que
y han creído están aptas para ser bautizadas en agua. Y también necesita ser un creyente genuino. Condición número 3, usted debe entender lo que está haciendo por medio de la palabra de Dios. Tiene que entender qué es lo que está haciendo. Porque en una situación donde muchas personas van al agua, pero no saben lo que están haciendo. Porque a ellos se les enseñó que el bautismo es esencial para la salvación. Entonces, si yo no entiendo lo que estoy haciendo, si a mí no me han enseñado lo que el bautismo de agua significa, lo que proclama, de lo contrario sería un rito vacío, que no tiene significado para nadie. Cualquier otra persona que escuche esta situación no lo va a entender. Por eso es necesario explicar esto. El bautismo en agua es un privilegio diseñado divinamente para identificarnos públicamente con Jesucristo. Y si un creyente no entiende el propósito y la ilustración del bautismo en agua, sería necio e insensato de su parte participar de este rito. Por eso en la iglesia local, cuando nosotros vamos a enseñarle a las personas acerca del bautismo de agua, tenemos que ser claros, ni debemos presionarlos a que se bauticen, sino que sean conocedores y que entiendan el acto del bautismo en agua. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que proclama? ¿Para qué es que Dios lo ordenó? Entonces, lo importante es animarlos a los nuevos y viejos creyentes a que permitan que el Espíritu Santo transforme sus vidas. Porque a través de un crecimiento, de un aprendizaje en la palabra de Dios, va a haber deseos de bautizarse. Cuando la persona escuche la explicación de la Biblia, lo que la Biblia enseña acerca de todas las doctrinas, acerca del Evangelio, eso va a ser algo que el creyente mismo va a pedir que lo hagan. Porque esta es la verdad. Pero cuando cada creyente en cualquier etapa del crecimiento espiritual llega a entender la Biblia en cuanto al bautismo en agua, este creyente está dispuesto a responder por la fe a la luz de la gracia del Señor. No a través de una presión, no a través de estarlos obligando. No es necesario eso. No es necesario porque es conforme a lo que aprendemos en la palabra del Señor. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Imagínense que yo me bautizo en agua sin ser salvo, si mi fe no está en Cristo. Yo no he podido agradar a Dios, yo no tengo una comunión con Dios. Entonces, ese bautismo en agua, eso es más que irme a mojar sencillamente. Es en conformidad a la gracia del Señor, no a una ignorancia o a una manera legalista. Cuando piensan así resultan en un rendimiento ritualista, en contraste con una obediencia gozosa en Cristo. Si forzamos a la persona, eso va a ser de una manera legalista y va a resultar en un rendimiento ritualista, en contraste con una obediencia gozosa. Si el creyente tiene claro lo que el bautismo de agua o en agua significa, él va a ir gozoso, él va a ir sabedor qué es lo que va a decir. O sea, estaría ansioso de publicar en público que él es un hijo de Dios, salvado por gracia. Él va a publicar que Cristo lo perdonó y lo recibió como hijo. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos, dice aquí hay otra cita bíblica que es importante. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres. Todas estas citas bíblicas nos dicen de cómo debemos de hacer las cosas. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no obliga a nadie. Dios ruega por la gracia a que vivamos de común acuerdo con lo que la gracia ha hecho. Entonces, todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor. Pregunta número 7. Como creyente en Cristo, ¿qué le impide ser bautizado en agua? Es una buena pregunta. Y aquí tenemos el pasaje de Hechos capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se la hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Una pregunta excelente, que contestó el eunuco de Etiopía. Probablemente hizo esta pregunta porque él había estado en Jerusalén y había visto a creyentes siendo bautizados en agua, y Felipe le explicó que Isaías 53 había sido cumplido con la muerte sustitutoria y la resurrección corporal de Jesucristo. Entonces el eunuco preguntó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es interesante que yo siempre que leo este pasaje, admiro a un hombre que tenía mucha religión, venía desde Etiopía a Jerusalén a adorar. Imagínense ustedes el hambre que tenía este hombre de Dios. Venía leyendo la escritura, no entendía el pasaje de la escritura. Me gusta la humildad. Era como el primer ministro de economía de Etiopía, porque la Biblia dice que estaba sobre los tesoros de la reina de Candace. Era un hombre importante, pero con deseos de conocer a Dios. Con mucha humildad reconoció que él no entendía la palabra de Dios. Si tan siquiera así fuera el hambre y la necesidad que hubiera en muchos creyentes y también en pastores que ignoran las escrituras y que por el orgullo no se dejan enseñar. Aquí vemos a este hombre pidiéndole a Felipe que le explique este proceso. Entonces él dice que ¿qué es lo que impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Ve el versículo 37. Entonces Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. En otras palabras, no hay ningún impedimento si crees. Entonces, ¿qué respondió el eunuco? Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Claramente está que el bautismo en agua es siempre después de la salvación. Siempre es después de salvación, no para la salvación. Aquí lo vemos claramente. El impedimento, el único impedimento por el cual yo no podría bautizarme, sería que yo no fuera un hijo de Dios, que yo no fuera un creyente en Cristo. Entonces, aquí vemos claramente, habiendo cumplido las condiciones para la salvación, porque el eunuco puso su fe en Jesucristo como su Salvador.
Mandó parar el carro, descendieron ambos del agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Entonces, habiendo cumplido estas condiciones, él fue salvo. Él fue bautizado, porque él ya era salvo. Él era salvo. Entonces, queridos creyentes en Cristo, quizás esté preguntando la misma pregunta que el eunuco hizo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y como Felipe dijo años atrás, la respuesta hoy es la misma. Si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Entonces, es interesante la respuesta, el privilegio tan grande. ¿Qué privilegio tan grande es el de poder proclamar públicamente a otras personas sobre nuestra fe e identificación con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, por medio del bautismo en agua y de la manera como Jesús anunció con respecto al servicio humilde hacia otros? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Increíble. Yo creo que queda claro que el bautismo en agua no es necesario para la salvación, sino que el bautismo en agua proclama una identificación pública con Jesucristo. Y repito, reitero lo que dije al inicio. Primero es la realidad. La realidad de nuestra unión con Cristo ocurrió el día que fuimos salvos, que pusimos la fe en Jesucristo. El bautismo en agua ilustra públicamente esa verdad, esa unión invisible que nadie lo pudo ver, solo lo creemos por lo que la Biblia dice. Esa es la fe, es la maravillosa fe que un creyente tiene y debe de vivir regocijado, que solo por poner fe en Cristo es salvo eternamente y para siempre. Es absolutamente maravilloso saber esta verdad y conocer por la gracia del Señor todos los beneficios que tenemos a través de la fe en Cristo Jesús. Sin obras, sin ritos, sin esfuerzo humano. Démosle gracias a Dios, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Sigamos proclamando el Evangelio. Anunciemos a Cristo con nuestros vecinos, nuestros familiares, las personas más cercanas, las personas que están a nuestro alrededor. Comuniquemos el Evangelio, amados hermanos, para poder salvar a tantas personas del infierno. Es interesante, a través de la palabra del Señor hemos aprendido lo que significa el bautismo en agua, para que ya no estemos confundidos y ayudemos a otros que nos permitan declarar estas verdades a través de la palabra del Señor. Es muy interesante.